usuarios de Aprende NIF, tengan un cordial saludo. En esta ocasión contamos con la compañía de Doris López. Como se les ha mencionado en tips anteriores, es una de las profesionales que cuenta con las 3 certificaciones, en NIF Plena, NIF Pymes y en NIES. En esta oportunidad queremos hablar un poco acerca de cómo ha sido el proceso contable tributario en Venezuela y mirar un poco acerca de qué es lo que está pasando en Colombia y qué semejanzas hay entre estos procesos. Entonces, Doris, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Muy contentos de contar contigo aquí otra vez. En esta oportunidad queremos que hablemos de cómo ha sido el proceso contable tributario allá en Venezuela, qué reportes les toca realizar, qué libros, si les toca realizar conforme a la NIF. ¿Cómo ha sido esto? Cuéntanos un poco. Bueno, mira, fíjate, en realidad en Venezuela nosotros tenemos que manejar los libros de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Sí? Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela actualmente son los BENIF. Nosotros tenemos un boletín de aplicación número 8 que forma parte de esos principios, porque en Venezuela los BENIF, que son BENIF G para grandes entidades, y BENIF PYME, que son para pequeñas y medianas entidades, ¿verdad? Tienen unos boletines de aplicación aparte de la NIF para pymes, que es digamos, el estándar. Y en el boletín de aplicación número 8, a nosotros nos dice claramente cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son las BENIF Pymes, en pocas palabras, NIF y boletín de aplicación. Okay. ¿A qué viene toda, digamos, esta cantinflada que te estoy conversando? Todo esto tiene que ver es con respecto o relación a que hay muchos contadores en Venezuela que actualmente no llevan los registros contables de acuerdo a la norma internacional de información financiera PYMES. Ellos manejan, digamos, o normalmente en Venezuela se adecúan mucho hacia la parte tributaria. Entonces dice, bueno, no, pero yo voy a registrar esto como gasto no deducible porque es lo que me establece la ley de impuestos sobre la renta. O yo voy a reconocer el ingreso de acuerdo al criterio de disponibilidad de la ley de impuestos sobre la renta. O voy a registrar, en Venezuela tenemos un pequeño problema, yo le digo problema con los contadores porque muchas veces mediante los libros administrativos de compras y ventas, nosotros tenemos que hacer unas declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado, el IVA, que también aquí existe en Colombia, y la gente quiere migrar la información que viene del libro de compras y del libro de ventas directamente al libro de registros contables. De hecho, pues los software normalmente lo hacen así, y eso no es lo que es. En Venezuela se debe llevar el libro o los registros contables, tienen que estar fijados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y no lo dice Doris López, ¿sí? Lo dice la ley de impuestos sobre la renta, lo dicen las estipulaciones del Código de Comercio que nosotros tenemos en Venezuela. Y luego, cuando nosotros hemos terminado de registrar bajo estándares internacionales, en pocas palabras, hemos reconocido instrumentos financieros básicos por sección 11, hemos reconocido inventarios o costeado inventarios por sección 13, hemos reconocido ingresos por sección 23, hemos aplicado proceso de hiperinflación en el reconocimiento de las propiedades, planta de equipo, sección 17, propiedad de inversión, sección 16. Pero en vez de, cuando hemos aplicado y hemos recorrido las secciones en las microentidades, allí ya al momento del cierre nosotros deberíamos hacer, de hecho nosotros tenemos un libro fiscal, pero no un libro fiscal como el que ustedes, yo pude notar que ustedes tienen como una doble contabilización, le puedo decir así. Ustedes pueden llevar su libro de norma local y su libro de normas internacionales de información financiera. Nosotros en realidad no, de hecho está prohibido, nosotros no podemos llevar 2 libros, nosotros no podemos llevar 2 libros. Nosotros tenemos que llevar un solo libro, que nuestro registro diario, nuestro libro diario. Nosotros tenemos 3 libros que tenemos que llevar: libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances. El libro diario, el libro de inventarios y balances son los libros que tienen que estar registrados bajo el registro, bajo las estipulaciones del Código de Comercio en Venezuela. Entonces, todos estos registros deben de quedar, ¿verdad?, bajo normas internacionales de información financiera. Y cuando vamos al cierre del ejercicio, nosotros debemos preparar
un papel de trabajo que normalmente se hace en la parte, podemos hacerlo pues, a nivel de auditoría o en el libro, inclusive en el libro fiscal, ¿verdad? Porque es que hay ajustes fiscales que ya es por disposición de, digamos, partidas que no son aceptables por la parte tributaria. Pero también hay partidas que nosotros tenemos que ajustar para quitarle, digamos, el efecto NIF para hacer el análisis tributario, ¿sí? Entonces, todo esto tendríamos que hacerlo en ese libro mediante ajustes de conciliación fiscal. Es un punto bien interesante esto que tú me preguntas, Andrés, porque fíjate que nosotros en Venezuela hemos llevado mucho al análisis, los preparadores de normas internacionales de información financiera, lo que tiene que ver con la declaración de impuestos sobre la renta. Y en este momento ya nosotros estamos preparándonos para los cierres, nos quedan 2 meses apenas. O sea, digamos, este es el momento oportuno de que las entidades tomen en consideración cuáles son los ajustes o comiencen a proyectar cuáles son los ajustes que van a tener para efecto de su proyección en el pago de tributos. ¿Y qué pasa? Nosotros deberíamos en este momento estar empezando a identificar las partidas que van a tener que ir a conciliación fiscal, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en este caso, si tenemos un cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión, eso no puede estar porque obviamente nosotros tenemos que registrar sobre valores históricos. Okay. Venezuela tiene un caso bien interesante este año. Digo este año porque el año pasado hubo una reforma tributaria en el 2014, el 18 de noviembre del 2014, y el 30 de diciembre del 2015 nos volvieron a hacer otra reforma tributaria de la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, fíjense qué pasó. El 18 de noviembre, ¿verdad? En esa reforma, en ese momento, digamos una primera fase, la legislación venezolana elimina el ajuste por inflación fiscal, porque nuestro proceso de inflación es tan reconocido que la misma administración tributaria tenía parámetros para efecto del reconocimiento de la inflación en Venezuela para el momento de la declaración. En una determinación, que desconozco el marco de decisión por lo cual lo hicieron, sacan primero a las empresas de seguro y a las instituciones financieras. Y el 30 de diciembre del 2015 sacan a los contribuyentes especiales. ¿Ves? Entonces es muy interesante lo que vamos a tener que hacer. Todavía estamos esperando que en este caso el CENIAT se pronuncie de qué manera vamos a hacer ese ajuste que es total y absolutamente fiscal de la eliminación de las cifras del ajuste de la inflación en la parte fiscal, pero va a ser ahora más representativo o los activos o los pasivos por impuestos diferidos. Y es importante hacer ese cálculo, esa previsión, porque sabemos que son impuestos que se pueden generar a futuro. Y es importante que el empresario pueda determinar o detectar ese tipo de partidas. Una planeación tributaria. Exactamente, necesitamos una planeación tributaria. Actualmente, si tú me preguntas, mira, ¿cómo lo están haciendo allá en Venezuela, Doris? Mira, en Venezuela el deber ser es que lleven los libros bajo normas internacionales de información financiera y luego realicen sus papeles de trabajo en la parte de conciliación fiscal para los efectos de lo que no es o lo que no acepta en este caso la administración tributaria. En pocas palabras, compara tu base financiera con tu base fiscal. Eso es lo que debería decir. No, nosotros no tenemos concebido ningún doble juego de libros porque pues de hecho está prohibido. Me pareció muy interesante ver en todos estos días que pude compartir con diferentes colegas de diferentes partes del mundo cómo es el comportamiento tributario con las normas internacionales de información financiera, tanto en Guatemala como en Nicaragua, como en Colombia, y ha sido interesante y me llamó mucho la atención que los software que ustedes tienen les permiten de repente manejar la información separada y ya pues me imagino que será más fácil para el contador colombiano, no lo desconozco, conciliar, o me imagino que él sacará la cifra, no, esto ya es lo tributario, esto ya es lo fiscal. Nosotros no, nosotros debemos presentar la información financiera, que es la que va inclusive al registro mercantil, ¿verdad? Con la que aprobamos, digamos, los estados financieros de la empresa, y luego conciliar para efectos de materia tributaria. Lo que tú mencionas es algo, lo que está ocurriendo allá en Venezuela
digamos que sí tiene ciertos parentescos con lo que pasa aquí en Colombia. Aquí sacaron, en el 2015 se emitió el decreto 2548, que es el que reglamenta que se tienen que presentar las diferencias fiscales versus las NIF. Aquí nos propusieron alternativas, dentro de ellas se encuentra el libro fiscal. Si algunas empresas, hay una parte que todavía está como inconclusa porque dice si sus diferencias son, digamos, bastante altas, entonces tiene que usar libro fiscal, pero la norma no dice, no aclara, no puntualiza cuáles son esas altas diferencias, o cómo no catalogarse como que tiene grandes Que diferencias. materialidad la diferencia que están analizando. Exacto. Entonces, dado el caso, pueden llegar a haber empresas que manejen 3 libros, manejen unos registros según el decreto 2649, unos registros que son los principios generalmente aceptados aquí en Colombia, que en este momento son las NIF, y aparte un libro donde sean las partidas netamente fiscales. Eso digamos que es una de las opciones que nos presentan. Hay otra que dice registros obligatorios, que no necesariamente es el libro fiscal. Entonces, en este momento hay muchas entidades que se encuentran como en la incertidumbre porque no saben realmente. A nosotros en un decreto nos especificaron, la DIAN se va a tomar 4 años. Entonces hay muchas empresas que están como asustadas porque no saben qué va a decir la DIAN. Si en algún momento puede llegar a decir, ustedes van a tributar bajo NIF, o vamos a seguir llevando los libros paralelos, van a llevar un libro NIF para efectos financieros y van a seguir reportando impuestos bajo unos principios fiscales que se apoyan en el decreto 2649. Entonces, en este momento, digamos que el contador público colombiano está como a la expectativa, los empresarios están a la expectativa de qué va a pasar con qué va a decir la DIAN. En este momento, digamos que hay una sobrecarga de trabajo, que por lo que no pasa allá en Venezuela, y es de llevar varios libros, por llamarlo de alguna forma, varias contabilidades. Entonces, en este momento se podría decir que la carga laboral del contador público en estos momentos es muy fuerte. A pesar de todo eso, uno se encuentra con personas que dicen que todavía se están como resistiendo a las NIF y dicen que eso lo van a quitar. Solo llevan el tributario. Exacto. Entonces, una medida que sí se ha tomado, que han tomado muchas empresas por lo que he visto, es seguir llevando su contabilidad normalita, que esa contabilidad alimente el libro NIF igualito, y como tú mencionabas ahora, al final de cierre hacer los ajustes que corresponden. Entonces, es bastante interesante como realmente mirar cómo se encuentra mi empresa, ir pensando, al igual que lo están haciendo en Venezuela, y están haciendo una planeación tributaria, ir pensando aquí en la empresa, yo cómo estoy, a dónde voy, qué impactos va a tener, qué impactos o qué diferencias existen contable, fiscal versus NIF, y qué puedo hacer para estar como atento, precavido a cualquier disposición que en algún momento dado con las que pueda salir la DIAN. Entonces, otra vez, Doris, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable por querer compartir conmigo. Esperamos que esto les pueda servir, que puedan realizar una reflexión de cómo está mi empresa, cómo está mi contabilidad, qué riesgos puede haber en la presentación futura. ¿Qué efecto puede tener en la presentación tributaria? Por lo menos en Venezuela es muy importante que los empresarios venezolanos tomen en consideración que sus libros tienen que estar bajo NIF, bajo los BEN-NIF. O sea, que es así nuestros principios. Nuestros principios son BEN-NIF, que no son solo la NIF PYME, sino tomando en consideración los boletines de aplicación. Nuestros registros tienen que estar bajo BEN-NIF, y luego nosotros sí conciliamos a nivel de información tributaria. Por supuesto, fíjate que lo que dijiste como para terminar de cerrar la idea es que es muy importante la planeación tributaria, pero partiendo de las cifras, en mi caso, de mi país, de las normas internacionales de información financiera. Sí, señora. Entonces, esperamos que esta reflexión les pueda ayudar y les sirva para su día a día contable. Que tengan un buen día.